Amigos, buenas noches. Hoy estamos reunidos domingo 17 de junio. Estamos de nuevo aquí en la comunidad La Sanga Virtual. Como siempre, quisiera revisar antes de comenzar que me escuchan bien y también comentarles que Gustavo nos va a estar ayudando en el chat. ¿Sí, Gustavo? ¿O no? Gustavo nos va a ayudar en el chat. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre em, los lugares de meditación apropiados, es decir, algunos consejos, ¿sí? De cómo, mmm, qué tiene que poseer un entorno, ¿no? El entorno y los lugares propicios para practicar la meditación. Y me voy a basar en un texto del maestro tibetano Longchenpa, que se llama, parte de este texto, que se llama Encontrar serenidad y soltura. Traemos, ¿estás en silencio ya o no? Ya. ¿O soy yo? No, perdón. Ok. Encontrar serenidad y soltura en la meditación de la gran perfección, del Sokpa Chempo, del Sokshen, pero en general habla de cómo el Sokshen se refiere a las enseñanzas profundas para reconocer la naturaleza de nuestra mente, que es a lo que nos lleva la práctica del budismo en general, ¿no? Reconocer cómo existen las cosas y cómo existimos nosotros en particular. Y esta parte del texto de Longchenpa habla sobre el entorno y los lugares propicios para la meditación. Hay que tener en cuenta que cuando empezamos a meditar, nuestras circunstancias externas, el lugar donde estamos, quien nos acompaña, ¿no? Pueden ejercer una influencia importante, una influencia muy importante que, que ya sea nos puede ayudar o nos puede obstaculizar la práctica, ¿eh? Y una vez que nos familiarizamos más y más con la práctica y alcanzamos cierta seguridad, cierta estabilidad, entonces las condiciones externas dejan de afectarnos demasiado. Pero el entorno externo, por llamarlo así, ¿sí? Es muy importante para nosotros que somos principiantes, ¿sí? Y aquí se explica en este texto de forma detallada, ¿no? El entorno, cómo debe de haber un entorno externo adecuado, porque para meditar, desde luego, como como les digo, puede que la gente diga, no, el entorno no es importante. Sí, finalmente, cuando tengamos cierta experiencia, cierta madurez y cierta eh, estabilidad en la práctica de la meditación, el entorno no importa tanto, pero en un inicio somos principiantes, desde luego que importa porque puede ayudarnos a influir en nosotros de forma positiva o de forma negativa, distraernos o ayudarnos más a la introspección. Entonces, bueno, es lo que vamos a hablar el día de hoy y bueno, vamos a empezar haciendo unos minutos de meditación para aquietar nuestra mente. Los invito a que se pongan con la espalda recta. Inhalamos y exhalamos 3 veces. Pensábamos que pueda todo lo que escuchemos el día de hoy, lo que reflexionemos y en lo que meditemos, que pueda ayudarnos a desarrollar nuestro potencial, a trascender nuestras limitaciones, nuestras emociones aflictivas. Y todo esto lo hacemos en beneficio de los demás seres. Es muy importante pensar esto. Estamos aquí reunidos todos los domingos, no nada más para un beneficio personal, sino intentemos dedicarlo a los demás. Todos los seres, sin excepción, buscamos ser felices y evitar el sufrimiento. Y que esto contribuya a las causas para crear felicidad en los demás seres. Estamos en esto unos momentos en silencio y vamos a hacer unas
recitaciones del mantra del Buda Shakyamuni. Quien lo conozca lo hace conmigo, y quien no lo puede escuchar, dedicar este tiempo para generar una intención positiva antes de comenzar el programa. Muni Muni Mahamuni Soha Tayata Muni Muni Mahamuni Soha Tayata Muni Muni Mahamuni Soha Tayata Mahamuni Soha Tayata Muni Muni Mahamuni Soha Tayata Muni Muni Mahamuni Soha Tayata Muni Muni Mahamuni Soha. Y regresamos nuestra atención. Buenas noches a todos los que se están incorporando en el chat, y los que no están en el chat también, porque no todos se conectan al chat. Entonces, buenas noches a todos, bienvenidos. Están conectando de varios lugares, si pueden decirnos de dónde. Sí, y bueno, quiero ver si se escucha bien. No, me dicen que sí. Bueno, y también, bueno, quiero ver dónde están conectando para también mandarles saludos. Y vamos a empezar con el texto de Longchenpa. Bueno, saludos a Colombia. Están conectados Bogotá, Chihuahua, Mérida, Yucatán, Tepic, México, Chile, Venezuela, Bogotá, alguien de Estados Unidos por ahí. Está Pipe de Colombia, también ya lo vi conectado. Mérida, Venezuela, Giuseppe, Mari Carmen. Y Gustavo Monterrey, que está aquí, que me cuidó Uruapan. Y también John de Bogotá también. Bueno, y los demás, muchos que no puedo leerlos todos, pero bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a entrar al texto directamente. Este texto de este maestro Longchenpa, Longchen Rabjampa, ¿no? Que fue un gran maestro del siglo XIV, un poco contemporáneo, pero unos años antes de otro gran maestro, Lama Tsongkhapa. Entonces, el texto de Longchenpa, esta parte que habla del entorno de los lugares propicios para la meditación, comienza diciendo: antes que nada, el sitio debe de ser apartado y agradable, un lugar propicio para la práctica espiritual en las diferentes estaciones. Bueno, primero describe, ¿no?, el lugar en términos de las 4 estaciones, Longchenpa. Dice: en el verano, medita en moradas más frescas y en sitios más frescos. O sea que no sé cuánto aplique aquí en Monterrey en el verano para meditar. 40 grados. Unos 40 grados, ¿no? Por ahí. Dice: en el verano medita en moradas más frescas y en sitios más frescos, en lugares próximos a glaciares o sobre cumbres montañosas y otros semejantes, en residencias sencillas de cañas, de bambú o de paja. Sí, que en nuestro caso sería una casa sencilla, puede ser de ladrillo, porque ya no hay muchas residencias de este estilo. ¿Sí? En el otoño, adecúa tu dieta, tus vestimentas y tu conducta y permanece en una región y en una residencia de temperatura moderada, como un bosque o la ladera de una montaña o una edificación hecha de piedra, en el otoño. En el invierno, permanece en algún lugar cálido a una menor altitud, como un bosque, una cueva rocosa
¿sí? O una cueva rocosa, y modifica tu dieta, tu vestido, la ropa de tu cama y lo demás. En primavera permanece en las montañas, ¿sí? O en los contornos de un bosque, en una isla desierta o en edificaciones con una temperatura benigna y uniforme, donde la dieta, la ropa y la conducta estén correctamente armonizadas. Esto es de crucial importancia. Entonces nos dice en cada estación, ¿no?, cómo podemos buscar un lugar adecuado, ¿no?, según las necesidades y también el sentido común. Tenemos que buscar el sentido común. Quizás no siempre contemos con casas de campo en la montaña, en la playa, en distintos lugares, pero sí intentar que el lugar donde meditemos cumpla con ciertas características, entre ellas que tenga cierta limpieza, como dice aquí, moderar nuestra dieta, que sea un lugar propicio para la meditación. Más adelante explica más cosas interesantes Longchenpa. Luego explica por qué son beneficiosas ciertas ubicaciones particulares en el texto. Dice, existe una importante interconexión entre lo externo y lo interno, así que mantente en lugares apartados que inspiren y eleven el ánimo. ¿Sí? Nosotros cuando entramos de retiro estamos viendo nuestra mente, vemos nuestras emociones. De hecho, la gente cuando nos apartamos de nuestra forma habitual, ¿no?, de nuestro entorno habitual, a veces nuestra mente se deprime o se agita, pero es porque simplemente estamos viendo parte de nuestra mente, viendo otro entorno, y nuestra mente quiere tener todo seguro y controlado, pero no siempre es así. Entonces debemos de estar abiertos a que nuestra mente va a tener altos y altibajos, como llamamos, va a tener altibajos, y la función de entrar en retiro o de practicar la meditación en general es reducir los altibajos, reducir las crestas y los valles de los distintos altibajos que experimentamos a lo largo de nuestra vida y nuestro camino espiritual. Entonces, tengamos en cuenta esto, que no siempre la meditación va a ser algo, ¿cómo decirlo?, siempre sumamente placentero y siempre vamos a estar bien, no importa, vamos a tener cero obstáculos. No, decía Shantideva, como en toda batalla, la batalla con las aflicciones, las emociones perturbadas, ¿no?, tiene sus obstáculos. Entonces, ¿por qué esperamos que sea sencillo?, dice Shantideva. Como en toda batalla, dice Shantideva, la batalla contra las emociones aflictivas, en la batalla contra las emociones aflictivas encontramos varios obstáculos, ¿sí? Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no?, tomarlo en cuenta, porque si no nuestra mente genera falsas expectativas, ¿no? Falsas expectativas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, esto. Bueno, vamos a seguir con el texto. Viendo aquí. Mira, es algo, mi maestro, recuerdas que estaba recordando aquí cuando dice, ¿no?, esto me recuerda a la idea que hablan los textos budistas, ¿no? Estaba recordando que dice que tenemos que buscar un buen lugar con buenas compañías. Sí, porque a veces hacemos retiro en lugares que no tenemos buenas compañías, no hay situaciones propicias para la práctica del Dharma, sobre todo si estamos con personas que no se dedican a la práctica espiritual alrededor. Y puede que el lugar esté bonito, puede que tengamos condiciones favorables, que esté barato, que tengamos muchas cosas ahí, pero si las personas alrededor no fomentan o no aprecian la práctica espiritual, ese se vuelve un obstáculo. Entonces tengamos en cuenta también que los buscadores espirituales, dice, me acuerdo, Sonsar Khyentse Rinpoche, mi maestro, decía eso, los buscadores espirituales pasamos gran parte de nuestro tiempo luchando contra las dudas, por ejemplo, contra las dudas acerca de nuestra práctica. Es que les decía hace rato de la meditación. Sí, dudamos de nuestra práctica, del camino, de nuestra forma de vida espiritual, ¿no? Y quizás sea el reto más duro al que todos nos enfrentamos. Y se dice que entre más crece nuestra inteligencia, más hábiles se vuelven nuestras dudas. Y tiene mucho sentido esto. Tiene mucho sentido porque entre más inteligentes seamos, nuestras dudas también lo serán. Y tener tantas dudas es nuestro principal obstáculo porque nos quita mucho tiempo. ¿Sí? Cuando nuestra vida empeore, dice mi maestro, lo más probable es que caigamos, ¿no?, en la autocondenación, ¿sí?, o quedemos atrapados en ella, ¿no? Y eso nos desvía nuestra atención de la visión correcta, hace que
que por ejemplo olvidemos, no tomamos en cuenta la ley de causa y efecto, el karma o las tres joyas, ¿sí? Entonces las dudas invaden nuestra mente de diferentes maneras, inclusive durante la meditación, y quizá nos preguntemos, ¿no? ¿Por qué después de tanto tiempo de estar practicando mi salud no es buena? ¿Sí? O me pasan cosas negativas, ¿sí? Existen otras vidas, viene la duda, ¿no? Realmente cada uno de nosotros tenemos la naturaleza búdica. Sí, muchas de esas dudas se van disipando, se van respondiendo, las vamos respondiendo al escuchar las enseñanzas. Pero para poder confiar en las enseñanzas, para poder creer, la mayoría de las personas requerimos de cierta inspiración que trasciende el razonamiento, ¿no? La parte intelectual. Y muchas veces la mejor tipo de inspiración que podemos recibir surge cuando conocemos a un maestro calificado, ¿no? Alguien que podamos tocar y escuchar, y una manifestación física del cuerpo, la palabra, ¿no? Y la mente del Buda. Dice, aquí aplica la frase, dice mi maestro, de ver para creer. Sí, además, es importante sentir gratitud, ¿no? Hacia las enseñanzas, como dicen, ¿no? Hay una frase budista en las 7 ramas pedimos a los budas que enseñen, ¿no? Dice, ¿no? Samantabhadra dice, por ejemplo, en su aspiración, la reina de las oraciones, ¿no? La reina de las oraciones de aspiración, dice, a los victoriosos que desean pasar al nirvana, o a la liberación del sufrimiento, con las manos juntas, con las manos unidas, ¿no? Juntas, les suplico, les solicito, que no nos abandonen en nuestra oscuridad, en nuestra ceguera, sino que se queden durante incontables eras, o kalpas, o eones. Entonces, esto es importante en nuestra meditación, no tener, o sea, tener los pies muy, muy sobre la tierra es algo crucial para la práctica espiritual, porque si fantaseamos en cualquier tipo de práctica espiritual, al fantasear, tenemos expectativas irreales, vienen, con las expectativas viene el sufrimiento, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el texto. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo Longchenpa es que necesitamos, ¿no? En la frase anterior decía que necesitamos un sitio que lo encontremos agradable y atractivo, donde estemos apartados de las distracciones, básicamente, ¿no? Estamos apartados de las distracciones y el entorno nos haga sentir, ¿no? A gusto y de manera cómoda. Y continúa Longchenpa diciendo, muy alto en las montañas, la mente se vuelve clara y expansiva, ideal para refrescar la pesadez mental y para practicar la fase de generación. Esto habla del Vajrayana, de las enseñanzas del Vajrayana, quien practique esto. Pero básicamente aquí en las montañas, en la parte alta, la mente se vuelve clara y expansiva, ¿sí? Ideal para refrescar la pesadez mental. Yo recuerdo que hice un retiro una vez en España, hablábamos hoy en la tarde de esto, en un centro de retiros en Granada, en la Sierra Nevada, en Ocelín, y ahí, ¿no? Me acuerdo que había un balcón y se veía toda la Alpujarra, todo, se llama la zona de las Alpujarras, ¿no? Todas las montañas y la sierra, y la mente salía al balcón, yo meditaba dentro de la cabaña y salía de pronto a descansar en los periodos de descanso al balcón y ver ese espacio amplio me ayudaba bastante, ¿sí? Entonces, eso es cierto lo que dice Longchenpa, ¿no? En las montañas, en lo alto, la mente se vuelve clara y expansiva. Y claro, se dice que si practicamos, ¿no? En lugares elevados, ¿sí? Como las cumbres de las montañas, como zonas altas o donde tengamos vista alta, la mente se vuelve mucho más clara, ¿no? Y lo podemos comprobar, como les digo, nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos en vistas panorámicas, por ejemplo, en miradores, vistas panorámicas, nuestra mente se vuelve más expansiva, más abierta, más lúcida, ¿no? Y por supuesto que cuando hablan de esto, me acuerdo que su santidad el Dalai Lama decía, cuando hablaba de este texto de Longchenpa, decía que eh, no, pero, tengan cuidado de no ir demasiado alto, ¿sí? Porque les puede dar mal de altura, ¿no? Tampoco se ven tan alto, decía, ¿no? Otros problemas, ¿no? Dolor de cabeza. Entonces son nuestros lugares particularmente adecuados para evitar la pesadez mental, es decir, la falta de entusiasmo y de claridad en nuestra mente, y por supuesto distintos grados de pesadez. Habla el budismo de pesadez o somnolencia burda, somnolencia sutil, en la práctica espiritual, en la práctica de la meditación, o a veces como sentirse sin ánimo, como decimos, descorazonado,
¿sí? Sí, se puede tomar, no falta de entusiasmo, falta de inspiración, es un estado también indiferente o caes en letargo durante la práctica, la mente no está fresca y alerta, y se dice que los lugares montañosos ayudan a disipar esta pesadez, entonces por eso son adecuados. Y luego continúa el texto diciendo, las regiones nevadas ayudan a la concentración, al samadhi, a tener un samadhi claro y que la conciencia sea brillante y lúcida. Son lugares ideales para cultivar el vipassana con la menor cantidad de obstáculos. Vipassana se refiere aquí a la meditación de introspección. ¿Sí? El samadhi, la concentración y el vipassana. Los bosques, ahora viene, dice más consejos, los bosques producen quietud en la mente y ayudan a desarrollar estabilidad mental. Son lugares ideales para cultivar el shamatha, la atención en un solo punto, ¿no? En un sentido de serenidad. Entonces dice aquí, las regiones nevadas ayudan a cultivar la concentración, la claridad y ideales para cultivar la introspección, el vipassana. Los bosques producen quietud y ayudan a cultivar el shamatha. Al pie de acantilados rocosos sentimos vívidamente la impermanencia y el desencanto, con claridad e inspiración. Nos ayuda a lograr la unión del shamatha y el vipassana, la unión de los dos. En las riberas de un río, la atención se concentra con facilidad, rápida y nuevamente sentimos el deseo de escapar del samsara. Ahí se produce la renuncia hacia los asuntos mundanos, ¿sí? A eso se refiere. Los cementerios al aire libre son lugares poderosos para una realización súbita. Se dice que son ideales para las fases de generación o consumación dentro del Tantra. Entonces, ven como Longchenpa explica varios lugares a detalles, ¿no? No quiere decir que si no tenemos todos esos lugares no podemos meditar. Quiere decir que si podemos contar con esos lugares, da distintas opciones para que podamos practicar en distintos aspectos del camino. Si tenemos cerca un acantilado, podemos practicar ahí. Si tenemos cerca un lugar con agua, podemos practicar ahí. Si tenemos cerca una montaña o un lugar boscoso o un cementerio, da distintas opciones para la práctica, ¿cierto? ¿Cómo es eso de los cementerios? Dice, los cementerios al aire libre, o no al aire libre, ¿no? Son lugares poderosos, se dice en la enseñanza, porque nos hace sentir más, pues pueden decir temor, ¿sí? Y podemos usar esa experiencia de miedo para adentrarnos a la comprensión de la naturaleza de nuestra mente, ¿no? Para ver cómo existe, ¿no? Esa emoción en particular, las emociones en general, ¿no? Y se vuelven un catalizador de nuestro propio progreso en la práctica. Por eso, los cementerios. Luego continúa Longchenpa diciendo, las aldeas, mercados, casas vacías, árboles solitarios y sitios semejantes que son frecuentados por humanos y seres demoníacos, no humanos, son fuente de distracción para los principiantes y pueden producir muchos obstáculos. Pero para los practicantes estables sirven como apoyo y se consideran como supremos. Interesante es esto. Los grandes maestros del año 1000, los grandes Geshes Kadampa decían, a mí me da igual estar entre la muchedumbre en el mercado, si en un mercado, en una ciudad caótica entre las personas, o en un sitio en la montaña tranquilo y apacible. En todo momento observo mi mente, decían estos grandes Geshes Kadampas. Qué maravilla, ¿no? Ya tenían un gran desarrollo espiritual, desde luego. Pero nosotros, ¿no? Necesitamos lugares donde no se produzcan demasiada distracción, ¿no? Para los principiantes, los lugares concurridos, ¿no? O misteriosos, sí son fuentes de distracción. Y la gente se va con ideas de fantasmas, con ideas de cosas, con chismes del pueblo, ¿sí? Son fuentes de distracción y son obstáculos, por lo tanto. Pero para que aquel que ha logrado cierta estabilidad, cierto nivel estable en su práctica, los lugares así pueden traer nuevos retos, ¿no? Y estímulos ¿no? Y es una manera de ayudar a profundizar la experiencia y la práctica. ¿Sí? Continúa Longchenpa diciendo, los templos y altares habitados por ciertos tipos de espíritus, menciona aquí un par de espíritus, ¿no? Pero pretas o espíritus, pueden perturbar la mente e incitar pensamientos de ira y aversión. ¿Sí? Incluso son lugares sagrados, pero que están ocupados por espíritus. Por eso es importante, cuando uno va a hacer práctica de meditación o en particular un retiro, tener la guía de un maestro y tener consejos directos, ¿no? O de un instructor, porque pueden precisamente evitar estos obstáculos, ¿no? Que a veces uno no ve por inexperiencia.
Las cuevas en la tierra y lugares semejantes, frecuentados por seres narakas, ¿no? O espíritus femeninos negativos, dice aquí, son un tipo de espíritus negativos, ¿no? Incitan el apego y producen una excesiva pesadez y agitación. Los árboles solitarios y otros lugares habitados por mamos y dakinis, los mamos son un tipo de espíritus, las dakinis hay distintas formas de entenderlas, pero las rocas y espolones de montañas donde viven los otros tipos de espíritus, menciona aquí, no los voy a mencionar porque son nombres que quizás no tengan mucha, que no tienen mucha relación, no tienen mucha importancia en este momento. Se dice que contribuyen a la confusión mental y producen toda serie de obstáculos. Las tierras de los parias, nagas, ñen y otros espíritus locales, a orillas de los lagos o en praderas, bosques y lugares semejantes, adornados por hermosas flores, plantas y árboles, parecen placenteros al principio, pero demuestran ser perturbadores. En breve, todos los sitios y moradas que parezcan ser agradables al principio, pero no tanto cuando llegas a conocerlos, son lugares de logros inferiores, mientras que aquellos que parecen atemorizantes y desagradables al principio, pero demuestran ser agradables una vez que te has acostumbrado a ellos, son poderosamente transformadores y producen grandes logros sin obstáculos. Entonces aquí es algo bien interesante porque, por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado que vino Sonsar Khyentse Rinpoche aquí a México, Rinpoche normalmente él no abre muchos centros, ni le gusta estar mucho en la farándula, así que es espiritual, ¿no? Es más de bajo perfil, reservado, etc. Entonces, me contaba una de sus alumnas que venían llegando de Nueva Zelanda o de Australia, que les habían donado allá un centro de retiros, ¿no? Que tenía todo, un centro de retiros que tenía todo, que tenía cabañas, que tenía agua, que tenía todos los servicios, que tenía todo. Entonces, Rinpoche dijo, no, gracias. No lo aceptó. Y aquí en México me comentó a mí, me dice, sería bueno si pudiéramos buscar un lugar para hacer retiros cerca de la playa, un terreno y construir ahí un lugar para que la gente pudiera venir aquí a hacer retiros individuales. Entonces yo dije, ay, qué buena noticia, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando. Desde hace un tiempo me está ayudando a algunas personas, entre ellas en Nayarit, una amiga que se conecta al programa. Entonces creo que es una buena oportunidad. Entonces yo fui, después de un par de meses volví a ver a Rinpoche y le dije, Rinpoche, estoy ya viendo lo del terreno, pero quiero preguntarle, ¿está seguro que quiere que sea en la playa? Porque luego la playa hace calor en el verano. Otro lugar, y es un clima estable, ¿no? En la playa es un clima agradable, pero en verano se hace calor unos meses. Y dice, mejor, porque así la gente puede meterse a la playa durante el retiro y se relajan, ¿no? Dije, porque luego están las playas de Vancouver, donde habla mucho, al norte de Estados Unidos, que están todas frías, no te puedes ni meter, están muy bonitas por fuera, pero nadie puede meterse, dice, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante ver digamos, la instrucción de un ser con cierta experiencia, de un ser con ciertas realizaciones espirituales que da ciertos consejos y él sabe por qué. ¿Sí? Entonces si él dice, a lo mejor en lo personal, y a mí no me gusta mucho el calor, si me dice, no, el centro de retiros tiene que estar en la playa, yo digo, yo prefiero en la montaña, pero Rinpoche dice, es en la playa porque tiene mayor beneficio, y como dice aquí Longchenpa, a veces uno al inicio no ve el beneficio, pero estando ahí después ve el beneficio. ¿Sí? Entonces no siempre lo que parece bueno es bueno y lo que parece malo es tan malo. Continúa Longchenpa diciendo, y todos los demás lugares fuera de estos extremos constituyen sitios neutrales, ni beneficiosos ni perjudiciales. Como nuestras mentes se ven afectadas por los lugares en los cuales permanecemos, esto puede hacer que nuestra práctica se fortalezca o se debilite. Por ello, se dice que es de crucial importancia examinar los sitios de práctica. Sí, es muy importante que examinemos los sitios donde practiquemos. Es lo que estoy aquí hablando. ¿Hay algunas preguntas o no en el chat? Había una sobre la antigua tradición Kadampa y la nueva tradición Kadampa, si hay relación. Ah, claro, la antigua tradición Kadampa, la escuela Kadam de Atisha, que se dividió en 3 linajes, ¿no? La escuela Kadam, que del año 1000, que posteriormente todas las enseñanzas Kadam o Kadampa se incorporaron a las demás escuelas del budismo tibetano, Sakya, Kagyu, Geluk y Nyingma. Todas las 4 las contienen, ¿no? La escuela Nyingma tiene
explicación extensa de toda la escuela, toda la tradición del Lojong, o el adiestramiento mental, al igual que la Kagyul, igual que la Sakya, y la Gelug, desde luego. La Gelug incorporó la mayoría de toda la enseñanza Kadam. Curiosamente, se cree que la escuela Gelug fue la que es la única que incorpora la escuela tradición, la nueva, la antigua Kadampa, antigua tradición Kadampa, pero no, las cuatro la incluyen, las cuatro recibieron el linaje. La escuela Gelug se le llama a veces los nuevos Kadam, la escuela Neo-Kadampa, pero casi no se usa ya ese término, porque hay un nuevo grupo en Occidente que adoptó este término, que es un movimiento, ¿no?, que se separó del budismo tibetano, ¿sí?, o del santidad del Dalai Lama en particular, y sigue su propia corriente, ¿no? Es un movimiento muy grande, pero es distinto. Cuando decimos Kadampa, la escuela Kadampa se refiere a la escuela del año 1000 de Atisha. ¿Sí? Todos estos Geshes Kadampas del pasado, Geshe Lengungel, Geshe Shekawa, Geshe, todos ellos, ¿no? Entonces, no confundamos la escuela Kadampa del pasado al movimiento Kadampa actual, ¿no?, que hay en el occidente. ¿Sí? Bueno, la razón principal, ¿no?, por la que Longchenpa, ¿no?, habla, ¿no?, de todo esto, ¿no? Por ejemplo, la razón principal por la que vamos de peregrinación, o de lugares de peregrinaje, ¿no?, a lugares sagrados como donde el Buda vivió, donde el Buda nació, donde el Buda enseñó, los 4 lugares principales, que es donde el Buda enseñó su primera enseñanza en Sarnath, cerca de Varanasi, donde se iluminó en Bodh Gaya, donde murió en Kushinagar, donde nació en Lumbini, ¿sí? Entonces, llevamos a cabo este tipo de acciones, ¿no?, este tipo de lugares, ¿no?, porque han recibido su bendición, la bendición del Buda en particular, y otros grandes maestros se han vuelto sitios sagrados, ¿no? Y por ejemplo, el ornamento de las realizaciones claras, un texto de Maitreya que lo recibe a Sangha a través de Maitreya, dice: la iluminación, ¿no?, el despertar y los sitios dignos de veneración, ¿no?, significa que cualquier sitio habitado por bodhisattvas, o cualquier lugar habitado que hayan caminado ahí Budas o seres despiertos, ¿no?, que han alcanzado realizaciones en el camino, es un lugar sagrado. ¿Sí? Se le llama también como la transmisión de las bendiciones del individuo al lugar. Es decir, este individuo con realizaciones transmite con su presencia bendiciones a ese lugar, por eso se hacen lugares de peregrinación. ¿Sí? Dice venerable... ok, es lo mismo puya que iniciación. Es lo mismo puya que iniciación. No. Puya e iniciación son dos cosas distintas. Puya es ofrenda. Puya quiere decir ofrenda, ofrecimiento. E iniciación quiere decir, es una ceremonia particular, un ritual del Vajrayana en el que uno se le da la bienvenida y se transmite el linaje de una figura búdica en particular. Bueno, continuemos. Entonces digamos que debido al poder de una persona que ha estado en un sitio, que les decía yo, de un lugar sagrado, se queda impregnado el lugar, ¿no?, cualquier acción que haya hecho esta persona, cualquier realización que haya obtenido, se queda cierta conexión en ese lugar, y cualquier acción virtuosa que realicemos nosotros allá tendrá una mayor fuerza, por eso se motiva, ¿no?, a estos lugares. Longchenpa dice: más aún, existen 4 clases de lugares basados en las 4 actividades. Lugares apacibles donde la mente se concentra y se aquieta de manera natural, lugares expansivos, encantadores para la mente, imponentes e inspiradores, lugares magnetizantes donde la mente se siente cautivada y genera apego, lugares airados donde la mente es perturbada por sensaciones de miedo y pavor. Si esto se refiere a cuando tenemos que llevar a cabo ciertos tipos de actividades, no apacibles, expansivas, magnetizantes o airadas, le llaman. ¿Sí? Si las realizamos en los lugares que corresponden, ¿no?, al tipo de actividad, entonces es más probable que se logren o que se lleven a cabo. Dice Longchenpa: pueden hacerse clasificaciones adicionales e incontables más allá de toda medida, pero en este contexto, para el samadhi, que es la concentración, los lugares apacibles son los mejores. Y así, temiendo extenderme en las palabras, no abundaré más sobre este punto. Sí, ahora el texto aborda en la siguiente parte, ¿no?, el tipo de residencia o cabaña de meditación en la que debemos permanecer. ¿Sí? ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? Pueden pasarlo en el chat, Gustavo las responde, si no me las va a pasar ahorita. Longchenpa continúa: en estos lugares apacibles, la morada de meditación debería de estar aislada.
ya que esto propiciará el desarrollo de la concentración de la mente. Si no es que uno esté haciendo meditación en una cabaña, bueno, yo me pongo arriba a hacer retiro y abajo ustedes están haciendo su vida normal, eso no sirve porque es mucha distracción, demasiada distracción, uno no puede estar haciendo retiro así. O todos están en retiro en el lugar donde estén, ¿sí? Pero no es posible que, digamos, yo estoy en esta habitación y en la habitación de al lado la persona está haciendo su vida normal, con tele y con un montón de cosas que te distraen, ¿no? Sí, una serie de actividades. Por ejemplo, la música es una de las actividades que más distracción genera. Por eso cuando tomamos la ordenación, por ejemplo, tomamos el voto de evitar eh, escuchar música, los monjes. Porque cuánto tiempo se nos va en eso, por ejemplo. No es que la música sea algo demoníaco o algo malo, simplemente porque si vieran, por ejemplo, cuando uno hace retiro, es curioso, ¿no? Te sientas a meditar y no hay ruido, no hay nada, y si te vienen todas las canciones que hayas escuchado en tu vida, están, ¿no? Tú, ay, ¿por qué escuché tanto? Dice la No es que la música sea mala, pero nuestra mente tiene esa capacidad de familiarizarte, ¿no? con, con cosas que nos distraigan, por eso. Y aparte que las letras de las canciones por lo general fomentan las aflicciones, no son letras que generen compasión o ecuanimidad o desapego, sí, al contrario, ¿no? Siendo sinceros, ¿no? Por todo y que nos guste mucho la música o lo que sea, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, se me quedaba grabada esta canción de los Smashing Pumpkins, que a veces la pongo aquí, esa de la 1979. Dan, 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 dan. La que todo el tonito, ¿no? O esta de, ¿cómo se llama esta? Carmen, la ópera, que cantaba, ¿cómo va? Esa no, y hasta la canción ahí yo aquí hace quita y yo decía, ¿no? Entonces, bueno, ahora, debería ser aislada y que favorezca la concentración. La morada ideal es aquella que está abierta por los lados y tiene una vista despejada. Es decir, una que tengas, digamos, por ejemplo, si está en un lugar en la playa o en el bosque, ¿no? Que tenga una ventana, si hay una ventana grande que da a lo mejor a la playa, ¿no? Pero ahí depende también si está distrayéndonos o no eso, pero en general eso es lo mejor. Acuérdense que no es absoluto, pero está aquí hablando, está hablando que, ¿no? Que es lo ideal. No, así que se hace la distinción entre la práctica del día y la de la noche, ¿no? Aquí hace en la siguiente parte. Noche pasa la distinción entre la práctica del día y de la noche. Esta segunda puede también, la de la noche puede también referirse al retiro en la oscuridad completa. Hay un tipo de retiro en la que uno se la pasa totalmente oscuro. Dice, para el yoga de la noche, practica dentro de una casa oscura circular, en un lugar elevado y en medio de la habitación central, con tu almohada hacia el norte, acostado en la postura del nirvana. La postura cuando el Buda entró al parinirvana, que es lo que le llaman la postura del león, que te recuesta sobre el lado derecho de tu cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que conozcan algo del Tantra de Kalachakra, ¿no? O sea, describe una habitación semejante, ¿no? Una habitación semejante sobre los 6 yogas, ¿no? Relacionados con el Tantra de Kalachakra, ¿no? Las entradas de luz deberían estar completamente tapadas, dicen, ¿no? Bueno, pero es importante que la habitación tenga buena ventilación también, ¿no? Que no puede ser de hecho peligroso para la salud, ¿no? Dicen los textos. Y bueno, el verso también describe, ¿no? las paredes de la casa y termina dando la postura del yoga del sueño, ¿sí? El sitio para practicar el yoga de la luz durante el día. Yoga quiere decir unión. Yoga no se refiere al yoga tradicional que es el hatha yoga, ¿no? O el yoga de hacer las asanas, las posturas. Aquí yoga quiere decir unión, unión con nuestra auténtica naturaleza. Cualquier práctica que nos ayude a reconocer nuestra naturaleza clara, la naturaleza de nuestra mente, libre de aflicciones mentales, quiénes somos en realidad. El sitio para practicar el yoga de la luz durante el día deberá tener una temperatura moderada y una entrada
por una vista amplia y panorámica hacia glaciares, cascadas, bosques o valles, y el cielo vasto y abierto frente al que la mente se vuelva clara y resplandeciente. Para cultivar el shamatha, una choza solitaria rodeada por una cerca es el lugar ideal en la quietud de la mente en que la quietud de la mente surge naturalmente. Shamatha es la concentración en un solo punto. ¿Sí? ¿Y para qué se pone una cerca en el terreno? Para que no haya distracciones, para que la gente no entre. ¿Sí? Porque si no, hay muchas distracciones. Si estamos de retiro, no estamos conviviendo. O sea, a veces, de hecho, lo ideal es no convivir con la gente durante el retiro. ¿Por qué? Porque estamos con nosotros mismos. De luego a veces que tienes que convivir con quien te lleva la comida, pero lo menos posible que interactúes, ¿no? De hecho, estar en silencio es lo mejor. Para la meditación de introspección, el vipassana, para generar sabiduría, es importante tener una vista despejada e inspiradora y estar constantemente animado y en sintonía con las estaciones. Las áreas de baja altura y sombradas, como bosques y barrancos, son ideales para practicar shamatha, atención unipuntual, mientras que las regiones más elevadas, como montañas nevadas, son ideales para cultivar el vipassana o la introspección. Es importante que conozca estas diferentes especificaciones. Se habla aquí Longchenpa. Hay algunas, antes de continuar, bueno, de hecho ya voy a continuar, voy a acabar el texto y ahorita abrimos a preguntas. En pocas palabras, voy a apagar la parte del texto. En pocas palabras se dice que cualquier región o morada para retiros donde surjan el sentido de renuncia y el desencanto al samsara, donde la atención esté bien concentrada y el samadhi se fortalezca, samadhi es la concentración, cualquier lugar semejante de actividad virtuosa es igual al lugar donde se alcanzó el corazón de la iluminación, o el corazón del despertar. Mientras que cualquier lugar en que las virtudes disminuyan, las aflicciones mentales aumenten y uno sucumba a las distracciones y a los asuntos de esta vida, los asuntos mundanos, es un lugar negativo, ¿no? Propicio a acciones negativas y que debe ser evitado a toda costa por un sabio. Como estos puntos fueron enseñados por Padmasambhava, por Guru Padmasambhava, el Guru Rinpoche, quien llevó el budismo al Tíbet, deberían ser aprendidos por todos aquellos que desean alcanzar la liberación. Así concluye la sección de encontrar serenidad y soltura en la meditación de la gran perfección, que explica los lugares adecuados para cultivar la meditación. Ahora, por supuesto que deberíamos nosotros, siendo prácticos en nuestra vida diaria, deberíamos, por supuesto, ¿no? En nuestro caso, practicar la meditación donde quiera que estemos viviendo. ¿No? Donde quiera que estemos viviendo va a ser nuestra práctica espiritual. Y no hay una verdadera razón para que tengamos que irnos a una casa de meditación. Sí, eso lo dice su santidad el Dalai Lama, ¿no? Para un fin en particular tenemos que irnos a... No puedo practicar meditación si no estoy en una cabaña, ¿no? Pero estas consideraciones, de hecho, son muy importantes, ¿no? ¿No? Para ir avanzando en la práctica, quien quiera hacer retiro, y para aquellos como nosotros que tengamos que quedarnos en un sitio concreto debido a nuestro trabajo, debido a nuestros compromisos, no hay mucho más que hacer, ¿no? Y francamente creo que lo mejor es que cada uno se quede en su comunidad, dice el Dalai Lama constantemente. Lo mejor es que cada uno se quede en su comunidad y busque seguir, ¿no? una carrera, busque seguir, guardar la armonía con la práctica del Dharma, con la práctica del budismo, de la práctica espiritual cualquiera que lleven, ¿no? Sin implicarse en acciones negativas, cultivando acciones virtuosas, ¿sí? Y lo más maravilloso sería encontrar una manera de ganarnos la vida siguiendo a la comunidad, sirviendo a la comunidad y siguiendo, digamos, siguiendo un ejemplo virtuoso y sirviendo a la comunidad. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, si podemos llevar así nuestras vidas de acuerdo con el Dharma, de manera ética sobre todo, una práctica ética es muy importante y seguro que nuestras vidas tendrán cierta contribución, ¿no? Cierto bien a la sociedad, y creo que esto es lo principal de todo esto. Bueno, entonces para practicar el Dharma, a menudo Santidad del Dalai Lama nos dice, no es necesario que cambiemos nuestra apariencia externa, ¿ok? Cambiar nuestra apariencia externa no es necesario para llevar a cabo la práctica espiritual, ¿no? Y desde luego puede ser algo útil en el caso, por ejemplo, de los monjes o las monjas que vestimos hábitos o lo que sea, pero en general no es necesario cambiar nuestra apariencia externa. No cambies externamente, cambia internamente, ¿sí? Como dicen las enseñanzas de los Yom, del adiestramiento mental, dicen, cambia tu actitud, pero permanece natural.
de manera natural. Entonces, bueno, eh, por último, mm, pues listo, con esto se concluye este capítulo, Longchenpa. Entonces, bueno, quiero ver si hay algunas preguntas. Alguien que pregunta, Paike, que si pudiéramos hacer un retiro en las cabañas de Chipinque. Que podemos hacer un retiro en las cabañas de Chipinque, pues sí, que nos pase los datos, ¿sí? Y podemos organizar un retiro de fin de semana. De hecho, es muy beneficioso, no hemos hecho ningún retiro aquí en Monterrey, en la comunidad de aquí de Monterrey. Entonces podemos organizar un retiro, que nos pase los datos y evaluar también, ¿no? Porque desde luego para hacer un retiro necesita ciertos recursos, sobre todo largo, ¿no? Porque pues no es que uno se vaya ahí, la gente piensa que irse de retiro es irse de hippie al desierto o al bosque y no comer y no tener ninguna. Tienes que tener condiciones favorables para el retiro porque si no, no vas a tener éxito. Tienes que tener cubierto quién va a cocinar, cómo vas a tener la comida, cómo vas a tener los servicios, cómo vas a meditar, porque el retiro es dedicarte a estudiar, a meditar, a relajarte, en el sentido de relajar la mente a no hacer lo que haces habitualmente, es decir, dejar de hacer. Yo un retiro que hice, me acuerdo una vez, a finales del año del 2011, del 2010, hice un retiro, me acuerdo que todo el retiro básicamente era dejar de hacer, ¿sí? Dejar de hacer, porque estaba acostumbrado a hacer mucho, entonces básicamente dejar de hacer, muy importante. Dejar de ir al cine, dejar de distraerte, dejar de hablar, dejar de estar bromeando todo el tiempo, lo que sea, ¿no? Entonces, Chipinque, por cierto, sí es una montaña en Monterrey, menciona Gustavo. Pero si esa es una pregunta, claro, podemos hacer un retiro y de hecho es muy necesario. Ahora ya estuve yo en Colombia hicimos un retiro de fin de semana cerca de Santa Marta, una zona en la playa, muy bonita. Hicimos en un lugar muy bonito un retiro y nos fue bien. De hecho, dejamos de hablar una tarde y a la gente le sirvió mucho el retiro, dejar de hablar, pero... Y de hecho es mejor estar en silencio en retiros, porque la gente vamos al retiro a tres cosas, les digo, cuando es en grupo. La gente va al retiro a ver qué hay de comer, sí, a ver qué tal está la comida, a ver a quién conozco, ya sea para ligar o para socializar o para lo que sea. Y tercero, para meditar, es el tercero, ¿no? Entonces, para librarnos del apego a la comida, ¿no? Comemos lo que nos den y muchas veces dejamos de cenar, tomamos el voto de no cenar, y luego para no estar viendo a quién conozco y distrayéndonos con relaciones sociales, dejamos de hablar y podemos centrarnos mucho mejor en la meditación. Entonces, eh, básicamente hicimos este retiro ahí, me invitaron a regresar a hacer un retiro de 10 días, entonces pues sería bueno porque a veces estás entrando al retiro y dura los 2 días, ya estás entrando a la estación de retiro y ya se acaba, ¿no? Entonces es bueno hacer un retiro un poco más largo a veces y bueno, cuando se puede, si no es bueno hacer retiros de un día incluso, hay gente que se va un día, hacer retiro es mucho más estricto hacerlo un día, ¿no? Yo me voy un domingo temprano a un lugar de retiro, o a una casa que tenga, o a un lugar apartado, ¿no? Me programo mis comidas, hago mis sesiones de meditación, pongo a leer, y no contesto el teléfono, obviamente, y no hay Facebook ni nada de esto, porque estamos ese día dedicados exactamente nada más a la práctica y al estudio. Y de hecho, retiro en tibetano, la definición es poner límite a nuestras conductas habituales. Eso quiere decir retiro. Entonces, al poner esos límites, favorecemos a la introspección, al menos un día. Es maravilloso hacerlo un día, de hecho. ¿Qué más dicen? Que si puede hablar más sobre la meditación en la oscuridad. El retiro en la oscuridad, bueno, es un tipo de retiro, desde luego se necesita guía de un maestro, y tienes que estar en un lugar que estás a oscuras, entonces, y eso favorece también a la introspección y a ver hacia adentro, pero tiene que tener buena ventilación, como dicen los textos, ¿no? Entonces, tienes que tener desde luego la guía e instrucción de un maestro que haya hecho eso y que sepa cómo se lleva a cabo. Yo en lo personal nunca he hecho un retiro así, entonces, pero sí he escuchado de personas, ¿no?, que lo han hecho. Entonces, pues quien que quiera hacerlo necesita tener una guía, ¿no? Como en todo, las enseñanzas hacen énfasis que es necesario tener la guía de un maestro, el permiso de un maestro y la orientación de un maestro o de alguien que sepa más.
Sí, porque a veces los grandes maestros están muy ocupados, pero sí podemos beneficiarnos de otros practicantes que sepan más que nosotros y pueden instruirnos, ¿no? No necesita ser Buda Shakyamuni junto a nosotros pero, para que podamos beneficiarnos, ¿sí? Pero sí alguien que sepa un poco más que nosotros y que tenga una que tenga cierta experiencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué opinas sobre meditar durante muchos años en una ermita sin ver la luz? ¿Qué opinas sobre meditar durante muchos años en una ermita sin ver la luz? Pues dependiendo, ¿no? Dependiendo la persona, ¿no? Se va a beneficiar o no. No es 100% seguro que se beneficie o no, dependiendo de la guía que tenga, la motivación que tenga y sobre todo la guía. ¿Y cómo se dice retiro en tibetano o en sánscrito? Retiro, ahora no recuerdo la palabra. No, ahora no recuerdo la palabra. Pero no recuerdo ahora. ¿Qué más? ¿Dónde es Chipinque? Ponen, ¿no? Chipinque. Es aquí un parque nacional, aquí cerca. Bueno, ¿se ve bien o no? ¿Se trabó? Yo lo veo bien, lo veo bien. Ah, bueno. Ok. Bueno, pues creo que con esto vamos a concluir. Sí, vamos a concluir y bueno, vamos a dedicar el mérito. Espero que haya sido algo de beneficio. Gracias a todos los que están conectados. Y sobre todo, como les digo, hay que procurar que nuestra vida sea de beneficio a la sociedad. ¿Sí? No defraudar la confianza de aquellos que nos han ayudado, actuar de manera ética, sentir gratitud por todos los seres. Esa es la verdadera práctica. Y hoy es el Día del Padre, entonces quiero aprovechar para felicitar a todos los papás, a mi papá en particular de esta vida y a todos los padres y madres de todas mis vidas, ¿no? Que todos hemos tenido esa relación. Y de hecho, hoy hace rato puse, ¿no? Una frase de mi maestro, de Sonsar Khyentse Rinpoche, que menciona, ¿no? Que algo así dice que para los seres ignorantes o confusos como nosotros, decía lo que lo voy a leer literalmente, dice, para seres ignorantes como nosotros, lo que sentimos y experimentamos en este momento es mucho más poderoso que los recuerdos que tenemos de relaciones pasadas. Estoy seguro de que todos podemos pensar en alguna persona a la que fuimos muy cercanos hace 10 años, pero que ahora rara vez pensamos en ella. Si olvidamos a las personas que hemos querido en esta vida, ¿cómo esperamos recordar a aquellos que nos han querido en vidas previas? La manera en la que podemos entonces devolver su bondad y amabilidad es apreciar a todos los seres por igual, haciendo todo lo que esté en nuestras manos para conducirlos a la iluminación. Qué bonito. Entonces, el aprecio a los demás, nos traten bien, nos traten mal, estén locos o no, es importante, ¿sí? Sentir, y el aprecio es mental, no necesariamente tenemos que todo el tiempo estarlo diciendo, es una actitud hacia los demás seres, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es todo por hoy, ¿no? Todo por hoy, pero ¿hay más preguntas o no? No, ya no. Ya no, pues quisiera despedirme, ¿no? Y como siempre, muchas gracias por estar conectados, ¿no? En la sangha virtual vamos a dedicar el mérito para que pronto contemos con condiciones favorables para desarrollar nuestras cualidades, ya sea a través de un retiro o a través de nuestra práctica diaria, en la vida diaria. Es decir, ¿cómo sabemos nosotros que la práctica del Dharma está funcionando? Si en nuestra vida diaria somos mejores personas, más agradecidas, más apacibles, ¿no? Más compasivas, más respetuosas, ¿no? Más consideradas con los demás. Eso está funcionando. Si somos más fanáticos, más impacientes, ¿no? Más egoístas, pues desde luego no está funcionando mucho la práctica espiritual. ¿Sí? Pero si tenemos interés por la práctica espiritual, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Es gradual el cambio. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias a todos por conectarse. Vamos a dedicar para que la preciosa mente altruista, el altruismo,
nazca en todos nosotros que estamos conectados, para que todas las personas que estén en retiro sigan contando con las condiciones favorables para desarrollar su mente, y para que todas las que deseen entrar al retiro cuentes con las condiciones favorables para hacer retiro, y para las que no puedan estar en retiro cuenten con todas las condiciones favorables para desarrollar su mente. Milarepa decía, aquella persona, ¿sí? Aquella persona que me ayuda a hacer retiro y yo vamos a alcanzar la iluminación juntos al mismo tiempo, ¿sí? No porque no estés haciendo retiro no quiere decir que no estés acumulando el mismo mérito, decía Milarepa, ¿sí? Porque estás favoreciendo a que yo haga retiro. Entonces, la persona que me trae la comida y yo vamos a alcanzar la iluminación al mismo tiempo, decía Milarepa. Vamos a dedicar para todos los seres, y que todos los seres que en todo lugar que estén experimentando sufrimientos físicos o mentales, que obtengan felicidad y alegría a través de estos méritos. Yanchum Samcho Rinpoche Makye Panam Gyugyu Shi Gyawanyam Pamen Paja One Gondu Bewasho. Muy bien. Pues buenas noches a todos. Cualquier comentario, pásanos por el chat. Y quiero que saluden a las personas que están aquí presencialmente acompañándonos. Se me había olvidado ya. Que está Gustavo en los controles, ¿no? Gustavo en los controles, ¿no? Mi prima Inmaculada de Barcelona, que está aquí de visita también. Entonces aquí tenemos la sanga presencial, ¿no? Y toda la sanga virtual que está conectado desde allá. Pues buenas noches. ¿Sí? Y nos vemos el siguiente miércoles a las 7:30. Quien pueda conectarse con el tema del karma en las palabras de mi maestro perfecto, o si no el siguiente domingo. Hasta luego.